Estas son 60 cosas sobre la comida, que parecen mentira, pero son reales. Y algunas te van a hacer replantearte todo lo que estás comiendo todos los días. Presta atención, porque varias de estas te afectan directamente aunque no te des cuenta. 1. ¿Sabías que en algunas cárceles de Sudamérica están prohibidas las bananas? Porque con la cáscara pueden fermentar y hacer alcohol casero. Sí, literalmente alcohol improvisado, con algo tan simple como una fruta común. 2. La miel nunca se pudre. Literalmente se encontraron tarros de miles de años y todavía eran comestibles. Esto pasa por su composición química única. Es uno de los pocos alimentos prácticamente eternos. 3. Tenés más bacterias en tu cuerpo que células humanas, y muchas de ellas son clave para tu salud. Influyen en tu digestión, tu sistema inmune, incluso en tu estado de ánimo. 4. El chocolate no siempre fue un dulce. Los aztecas lo usaban como dinero. Era tan valioso que se utilizaba para intercambiar bienes. Nada que ver con el chocolate que comemos hoy. 5. El wasabi que comes casi seguro es falso. El real es rarísimo y carísimo. Lo que consumís normalmente es una mezcla con colorantes y saborizantes. 6. El maíz muchas veces sale casi igual como entra, porque tu cuerpo no lo digiere completamente. Su estructura es resistente a la digestión, por eso lo notas. 7. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. Originalmente eran moradas. El color actual fue seleccionado con el tiempo por el ser humano. 8. Las manzanas flotan, porque tienen aire en su interior. Aproximadamente un 25% de su volumen es aire. 9. La sandía es casi pura agua, más del 90%. Por eso es tan refrescante. Y también por eso tiene tan pocas calorías. 10. El color de la yema no indica calidad. Depende de lo que come la gallina. Una yema más naranja no significa que sea más saludable. 11. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para que no puedas dejar de comerlos. Combinan texturas, sabores y estímulos, todo pensado para engancharte. 12. La combinación de grasa y azúcar hackea tu cerebro y te hace querer más. Activa los centros de recompensa, como si fuera una droga leve. 13. Las papas fritas activan centros de placer en el cerebro, como una recompensa. Por eso nunca querés comer solo un puñado. 14. Si comes distraído, comes más. Sin darte cuenta, tu cerebro no registra la cantidad, y eso hace que te pases fácilmente. 15. Dormir mal hace que tengas más hambre al día siguiente, y especialmente antojos de comida alta en calorías. 16. El estrés puede hacerte acumular grasa, sobre todo en el abdomen, incluso si tu dieta no cambia demasiado. 17. Tu cerebro consume alrededor del 20% de tu energía diaria, incluso cuando estás en reposo. 18. Muchas veces no es hambre, es sed, pero como no lo identificas, terminás comiendo. 19. El picante puede acelerar un poco tu metabolismo. Es un efecto pequeño, pero real. 20. Comer lento puede hacer que comas menos, sin esfuerzo, porque le das tiempo a tu cuerpo a generar saciedad. 21. Incluso durmiendo, tu cuerpo sigue quemando calorías. Respirás, tu corazón late. Todo eso consume energía. 22. La proteína es el nutriente que más te llena. Por eso es clave si querés controlar el hambre. 23. Podés perder grasa sin hacer cardio. El factor principal sigue siendo el balance calórico. 24. También podés ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, especialmente si estás empezando. 25. Cuanto más músculo tenés, más calorías quemás en reposo, incluso cuando no haces nada. 26. No necesitas comer cada 2 horas para progresar. Eso viene de un mito viejo del fitness. 27.
El cuerpo no tiene un límite mágico de 30 gramos de proteína. Puede procesar más de lo que se cree. 28. La proteína ayuda a mantener el músculo cuando estás en déficit, evitando que pierdas masa. 29. Las proteínas vegetales funcionan, pero a veces hay que combinarlas para tener un perfil completo. 30. La creatina es uno de los suplementos más seguros y estudiados, y tiene efectos reales en fuerza y rendimiento. 31. No necesitas suplementos para mejorar tu físico. Son opcionales, no obligatorios. 32. El músculo pesa más que la grasa, pero ocupa menos espacio, por eso podés verte mejor sin bajar tanto de peso. 33. Las calorías líquidas no llenan, pero suman mucho, y ahí está uno de los mayores errores. 34. Los alimentos blandos hacen que comas más rápido, y eso facilita que comas de más. 35. La industria ajusta sabores para que quieras seguir comiendo. Nada está librado al azar. 36. Los snacks están diseñados para que no puedas parar. Cada detalle está pensado para eso. 37. Los productos light pueden hacerte comer más cantidad por una falsa sensación de seguridad. 38. Muchos cereales saludables tienen azúcar escondido, incluso aunque se vendan como fitness. 39. Las salsas pueden duplicar las calorías de una comida, sin cambiar mucho el volumen. 40. Una cucharada de aceite tiene más de 100 calorías, y la mayoría ni lo mide. 41. Comer grasa no te hace engordar. El exceso de calorías sí. Ese es el verdadero problema. 42. El pan no engorda por sí solo. Todo depende de la cantidad. Podés incluirlo perfectamente. 43. El huevo no sube el colesterol en la mayoría de personas. Eso ya está demostrado. 44. Comer de noche no te hace engordar más. Lo que importa es el total del día. 45. El azúcar moreno no es más saludable que el blanco. La diferencia es mínima. 46. Los jugos naturales también pueden engordar, porque concentran azúcar y eliminan fibra. 47. Saltarte comidas no acelera la pérdida de grasa. No hay ningún beneficio mágico. 48. El gluten no es malo, salvo que tengas intolerancia. Para la mayoría es completamente normal. 49. Comer limpio no garantiza resultados. Podés seguir consumiendo demasiadas calorías. 50. El alcohol frena la quema de grasa, porque el cuerpo lo prioriza como energía. 51. El café puede mejorar tu rendimiento, por eso se usa antes de entrenar. 52. La fibra te ayuda a sentirte lleno y mejora tu digestión. 53. Comer antes de entrenar puede mejorar tu rendimiento, especialmente en ejercicios intensos. 54. El ayuno no es mágico, es solo una herramienta, no es necesario para progresar. 55. No existe una dieta perfecta para todos. Cada persona responde diferente. 56. La constancia es más importante que hacerlo perfecto. Siempre gana a largo plazo. 57. Comer mal un día no arruina todo. El problema es cuando se vuelve hábito. 58. Lo importante es lo que haces la mayoría del tiempo, no lo ocasional. 59. Tu cuerpo no tiene un horario para engordar. No existe esa hora crítica. 60. Lo que importa es el total de calorías del día. Ahí está la base de todo. Si llegaste hasta acá, ahora ves la comida de otra forma, y eso cambia todo.
Suscríbete porque esto recién empieza. Deja un like que ayuda muchísimo para que llegue esto a más gente. Y coméntame, ¿conocías alguno de estos?